Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora vamos a revisar lo que ha sido el Sub-20 en la primera rueda de la Apertura 2019. Ahora que todos los clubes ya han completado sus 13 partidos, ya nos encontramos en la mitad del torneo. Y bueno, podemos hacer una pequeña evaluación de lo que ha sido la participación de estos jugadores, que bueno, para algunos son juveniles, para otros no tanto, pero bueno, son jugadores que tienen menos de 20 años y que han estado participando obligatoriamente por reglamento por lo menos 45 minutos en todos los partidos, ¿no? Destacamos acá dos jugadores, uno es Ramiro Vaca, el jugador de Die Strongest, el volante de creación, que se ha ganado un puesto, que prácticamente juega ya de titular, no porque sea obligación colocar un Sub-20, sino que porque ha demostrado en la cancha que está a la altura del compromiso, ¿no? A la altura de vestir los colores de un equipo tan grande como Die Strongest. Y tenemos al lateral izquierdo Roberto Fernández, que no lo está demostrando ahora, sino lo está demostrando ya desde el año pasado, junto a Erwin Sánchez, de que es un gran lateral izquierdo y viene siendo igual titular. Es el jugador que más minutos ha jugado en la división profesional, siendo Sub-20, pese a que no jugó dos partidos, ¿no? Entonces estos creemos que son los mejores Sub-20 actualmente del torneo. Vamos a ver si dentro de 13 fechas más siguen siendo ellos, o si bueno, hay algún otro Sub-20 que se destapa. Estamos esperando mucho a los jugadores de Bolívar, ¿no? Que tiene, como saben, 6 Sub-20, o estamos esperando tal vez algo más de John García, el jugador de Oriente Petrolero, o de José Rodríguez, el jugador de Destroyers, y el jugador que nunca falta, que es Pavia, del puntero de Nacional Potosí, ¿no? Que son jugadores que han estado demostrando una cierta regularidad en todo el torneo. Y bueno, si algo pasa con estos dos, quizás esos puedan ser los llamados a ser las figuras de este torneo. Bien, antes de pasar a las estadísticas de lo que ha sido los diferentes Sub-20, nos vamos a preguntar algunas cuestiones que creo que son importantes. Uno es, ¿se puede evaluar si ha sido una buena medida esta, la de incluir un Sub-20? La verdad es, yo creo que lo vamos a saber esto en el futuro. Y acá justamente me estaba poniendo a pensar que tenemos dos caras de la moneda justamente con los dos jugadores que destacamos, ¿no? Les explico por qué. Uno, tenemos a Ramiro Vaca, que ahora lo consideramos como titular indiscutible en Die Strongest e incluso en la selección boliviana, como que ha sido titular en los dos partidos que ha dirigido Villegas hasta ahora, tanto contra Nicaragua en el Chapari y contra Corea del Sur allá en Corea del Sur. Ramiro Vaca es un jugador que ya venía destacado desde los 16-17 años en Quebracho, un equipo que juega el interprovincial en Tarija. Justamente su papá, creo que su papá forma parte o es una parte importante del club Quebracho, y su papá creo que hizo un equipo a la medida de Ramiro Vaca, justamente para que destaque, ¿no? Como que Quebracho clasificó dos veces a Copa Simón Bolívar o Nacional B desde el interprovincial. Ustedes saben que los equipos provinciales juegan un nacional interprovincial y de ahí se obtienen dos cupos para jugar lo que es el Nacional B y luego ascender a la liga. Bueno, Ramiro Vaca justamente destacaba en este equipo, lo que es Quebracho, y llegó a Die Strongest justamente precedido por esos antecedentes, ¿no? Llegó directamente al equipo profesional, incluso ya llegó a ser parte de un anterior proceso de selección Sub-20, es decir, ya con el campeonato sudamericano Sub-20 realizado en Chile, fue su segundo torneo de Sub-20 de este jugador. Es decir, un jugador que estaba destacando mucho, incluso a nivel profesional, porque al entrenar con el equipo profesional, cuando el equipo profesional entraba en vacaciones, yo recuerdo que creo que 2 veces él se quedó a entrenar con los juveniles para no perder ritmo futbolístico, pese a que jugó muy pocos partidos en el primer equipo de Strongest los anteriores años. Él ya actuaba como profesional, ¿no? Todas estas cosas son de destacar, pero ¿por qué no jugaba en Die Strongest? Porque bueno, Die Strongest es un club grande y que en esa posición tiene jugadores como Castro, Campos, como el mismo Escobar, como Rudy Cardoso. Es decir, difícilmente hubiera encontrado un lugar Ramiro Vaca en medio de todos estos jugadores consagrados, ¿no? Y más con las urgencias que tiene un club grande como Die Strongest. Yo creo no se les da la responsabilidad de ser un volante de creación a jugadores tan jóvenes. Y justamente la medida de incluir un Sub-20 obligatoriamente obligó a Pablo Escobar a meterlo a Ramiro Vaca.
Y hoy, bueno, ya les he relatado todo lo que viene ganando Ramiro Vaca, y creo que va a seguir siendo titular al año cuando ya no sea sub-20, ¿no? Porque se está constituyendo en una pieza fundamental de lo que es The Strongest. Pero a él sí le ayudó esta reglamentación sub-20 porque era un jugador tapado. Como que varios de los jugadores que llegaron junto a él como juveniles ya están en otros equipos, ¿no? Como Stanley Taborga, como John, no estoy seguro el otro jugador, pero hay creo que dos se fueron a San José y otros así. Y bueno, The Strongest también ha traído creo que a otros 3 sub-20, ¿no? De la selección que fue a Sudamericano para probarlos también. Y está el otro caso de Roberto Fernández, un jugador que no necesitó de la norma, de la obligatoriedad de que se coloque un sub-20 para ser titular, ¿no? Roberto Fernández viene destacando desde el año pasado, creo que incluso antes, y terminó de afianzarse junto a Ervin Sánchez. Y hoy por hoy, digamos, bueno, el año pasado ya jugó varios partidos, aunque el jugador que más minutos sumó como sub-20 era Franz González, el jugador de Sport Boys. Roberto Fernández también jugó una gran cantidad de partidos y se consolidó como que ahora es el sub-20 que más minutos ha jugado en esta temporada, ¿no? Pero este jugador, lo repito nuevamente, no necesitó de la norma para ser titular en Blooming, ¿no? Blooming, que es otro equipo grande, que es un equipo también urgido de conseguir algún título o algún logro internacional. Y por eso les quería mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? Ramiro Vaca favorecido por la norma y Roberto Fernández que no necesitó de ella para llegar a primera división. Bien, pasamos entonces al punto de ¿cuántos de estos jugadores seguirán jugando el 2020 o 21? Son más o menos 40 y algo jugadores que están jugando ahora como sub-20 o que han debutado, o que han jugado minutos o juveniles. Y yo calificaría de exitosa esta medida de incluir un sub-20 si para el 2021 por lo menos 10 de estos 40 y algo jugadores son titulares en sus respectivos equipos. O sea, en esos momentos la minoría tiene 18 años, la mayoría tiene 19 años. Si estos jugadores continúan siendo titulares para el 2020-2021, es decir, 10 jugadores de estos, yo creo que ha sido una medida exitosa y vale la pena seguir implementándola. Pero si no se logra esto, yo la calificaría de no exitosa, ¿no? Si son menos de 10 jugadores, ese sería mi parámetro. Entonces el 2020-2021 revisaremos la nómina, revisen este video, vean los nombres y ustedes comparen, ¿no? Si ha sido exitosa o no ha sido exitosa esta norma. Y bien, otra cosa que me tengo que preguntar es, ¿los clubes están trabajando en preparar al sub-20 del 2020? Es decir, yo he visto que hay clubes que siguen trayendo a jugadores sub-19, ¿no? Cosa que si al año esos jugadores ya van a tener 20 años, ya no van a poder actuar como sub-20. Entonces creo que la dirigencia también tiene que estar pensando, ¿no? Sobre todo clubes como San José, como Real Potosí, como el mismo Aurora, como el mismo Always Ready, que no han encontrado un sub-20 adecuado o que esté a la altura de sus respectivos equipos, ¿no? Yo creo que es algo en que tienen que estar trabajando ya las dirigencias, en ya preparar chicos de 17, 18 años para que sean el sub-20 el año 2020, si la norma continúa, obviamente. Lo malo es que en nuestro fútbol todo puede pasar, ¿no? Pero es algo que creo que cada hincha tiene que preguntar a sus respectivos dirigencias. No estamos trabajando en nuestras inferiores en que tengamos un sub-20 adecuado para el 2020, porque voy a repetir nuevamente lo que dije alguna vez. El sub-20 no es un jugador al que se le dan ventajas en el campo de juego. No es un jugador por el que tú ingresa un sub-20 y tienes 2 tiros penales o tienes algún caso. Es un jugador simple y silvestre también del campo de juego y que está representando muchas cosas en el torneo realmente. Nacional Potosí mantiene un solo sub-20 y es el puntero del torneo, ¿no? Blooming, que es el equipo que tiene 3 sub-20s que podrían ser titulares, pero que tiene el sub-20 que ha sido el que más minutos ha jugado en todo el torneo, 990 minutos, es decir, 11 partidos enteros, también está puntero del torneo. Bueno, la otra cara de la medalla también es Bolívar, ¿no? Que ha traído, que no tenía un sub-20 a la altura, creo, en sus inferiores, y ha traído 4
de otros clubes o del exterior, como son Joel Fernández, como el mismo Paulo Alcócer, como Samuel Guzmán, que viene de River, Joel Fernández viene de Boca, ¿no? Eric Cano de Aurora. Pero llama la atención, ¿no?, que clubes tan grandes no tengan jugadores para ocupar este puesto. Pero bueno, ya es cuestión de los hinchas. Esperemos que estén trabajando en tener sub-20 adecuados y en el 2020 podamos ver sub-20 más preparados de los que estamos viendo ahora, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a revisar las estadísticas jugador por jugador, porque bueno, es una evaluación esto, ¿no? Tenemos que en Destroyers ha utilizado 3 sub-20. El primero fue Leonardo Durán, que fue el sub-20 oficial hasta la quinta fecha. Incluso yo me recuerdo que hasta la quinta fecha era el jugador sub-20 que más minutos había tenido en el campo de juego en la primera división. Y que luego desapareció por 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Llegó a jugar 2 minutitos en la 11ª fecha. Y en la 12ª fecha, que es la fecha que se recuperó recién ahora, jugó 20 minutos ante San José. Luego está José Andrés Rodríguez, un jugador del que no nos habíamos dado cuenta que había estado jugando. No sabíamos que tenía 20 años, sino hasta la 6ª fecha, cuando ya no ingresó Leonardo Durán y el sub-20 oficial pasó a ser José Andrés Rodríguez, ¿no? Jugador que podemos ver prácticamente completó 1, 2, 3, 4, 5 partidos, 6 partidos en total completó con 90 minutos. Y fue reemplazado en la 7ª y en la 11ª y en la 12ª, ¿no? En los minutos 58 y 62. Y bueno, los primeros 5 partidos jugó como era un jugador de recambio. Este jugador con 783 minutos es el jugador junto a Pavia que ha estado presente en todos los partidos de división profesional, es decir, en los 13. Y el segundo detrás de Roberto Fernández en más minutos jugados en división profesional. Y tenemos a Denilson Guzmán, que es un volante que debutó contra San José en esta fecha reprogramada y sumó sus primeros 28 minutos en el torneo. Entonces Destroyers ya tiene 3 sub-20 en el torneo, 2 oficiales, y Denilson Guzmán, que veremos si en alguna oportunidad empieza un partido y es el sub-20 oficial, ¿no? Luego lo tenemos a Aurora, que lo tiene a Darío Torrico como el sub-20, se podría decir, oficial, que jugó 45, 45, 90, 45, 90, y por estas fechas incluso fue invitado a la selección boliviana al mando de Eduardo Villegas para el primer microciclo de la selección boliviana, ¿no? Darío Torrico ha sido el sub-20 más regular que ha tenido el Club Aurora. Sin embargo, no se sabe por qué estuvo ausente en 3 fechas. Se le preguntó a Ferrufino y Ferrufino indicó que era porque había bajado su nivel. No sabemos qué es lo que pasó, pero bueno, ha vuelto a ser titular en estas últimas fechas. El otro jugador que utilizó Ferrufino fue Santiago Arce, jugador que solamente vio minutos en 2 partidos, jugando 45 minutos, tanto en la 6ª como en la 9ª. Este jugador es delantero. Y el otro sub-20 que utilizó en la fecha 11 fue John Mena, que es un jugador creo de las inferiores del Club Aurora. Y bueno, solamente apareció una vez y es 45 minutos. Entonces tenemos otro equipo que tiene 3 sub-20. En Royal Party tenemos Ricardo Orihuela y Lionel Figueroa. Ricardo Orihuela, que es prácticamente el sub-20 titular, solamente ha faltado en 3 ocasiones, suma un total de 531 minutos. Y luego está Lionel Figueroa, que es un jugador que ya ambos, tanto Orihuela como Lionel, han estado jugando ya en el Royal Party, que perdió el título el año pasado. Pero bueno, Lionel Figueroa es como que, ya les decía, ¿no? Aparece un partido, se pierde 2, vuelve a aparecer, vuelve 2, y bueno, veremos cómo le va en los siguientes partidos. Ha sumado un total de 159 minutos. Oriente Petrolero, que tiene 3 sub-20 también. El primero fue Marcelo Suárez, los primeros de la primera a la 3ª fecha, y volvió a aparecer en la 11ª fecha, sumando 187 minutos. Marcelo Suárez podría ser ese volante lateral, ¿no? Y luego está Ferdi Roca, que aprovechó minutos cuando no estaba José Alfredo Castillo. Ustedes saben que José Alfredo Castillo fue castigado por
no recuerdo bien si 4 o 5 partidos, pero como no estaba José Alfredo Castillo, Ferdi Roca tuvo su oportunidad y completó 3 partidos enteros y otro jugó 51 minutos, sumando un total de 324 minutos. Volvió Castillo y no volvió a jugar hasta ahora Ferdi Roca. Y el sub-20 que se consolidó en Oriente Petrolero es John García, jugador de la selección sudamericana sub-20, jugador que ha estado jugando en Chile, creo que no estoy seguro, creo que en el equipo en Huachipato en el que estaba Carlos Lampe, ¿no? Si bien estoy mal, pero bueno, estaba en Chile el año pasado John García. Y bueno, es un jugador que ya se lo puede considerar titular, porque fíjense, ya ha terminado las 2 últimas fechas, 90-90. Y ya suma 498 minutos. Entonces Oriente Petrolero también tiene 3 jugadores como sub-20. Y tenemos Nacional Potosí, que solamente tiene a Luis Pavia, que aún no sabemos qué es lo que va a pasar si es que Luis Pavia se lesiona, porque es el sub-20 que más, bueno, es el sub-20 que ha jugado todos los partidos de división profesional hasta ahora y que siempre ha sido titular, ¿no? Es el único sub-20 de Nacional Potosí y suma un total de 632 minutos. Ya pasamos a la segunda slide. Tenemos a Sport Boys, que utilizó las primeras 4 fechas a Anderson Góngora, porque bueno, tanto Franz González como Walter Antelo estaban en la selección sub-20, y por esta razón creo que Anderson Góngora fue el sub-20 elegido, pero al parecer no completó las expectativas del entonces director técnico Carlos Lip, ¿no? Porque sagradamente simplemente jugó 45-45, suma un total de 180 minutos y era reemplazado en el primer tiempo, en el segundo tiempo, no al iniciar el segundo tiempo. Llegaron Franz González y Walter Antelo, y el primero que probó fue Franz González, el jugador que es el jugador sub-20 que más minutos había jugado ya el 2018, ¿no? Pero en algo pasó que no fue tomado en cuenta en la séptima, novena y décima. Ahí entró Walter Antelo, otro defensor central, el defensor central bastante sólido. Y podemos ver que en la 12ª y en la 13ª ya ambos jugadores vienen jugando, ¿no? Yo creo que ambos jugadores van a terminar siendo titulares en este equipo de Sport Boys. Es lo que pienso. Bueno, Franz González suma 418 minutos y Walter Antelo 495 minutos. Entonces es otro equipo más que tiene 3 jugadores sub-20. Luego está The Strongest, que tiene Gabriel Sotomayor, que nuevamente, porque Ramiro Vaca se encontraba con la selección sub-20, no jugó los 2 primeros partidos y ahí los jugó Gabriel Sotomayor 54-45, que en este primer partido muchos periodistas consideraban que jugó un gran partido, incluso muchos lo consideraron como el mejor sub-20 de la fecha, pero bueno, no ha vuelto a aparecer hasta ahora, ¿no? Y desde que llegó Ramiro Vaca, bueno, ese es uno de los jugadores que hemos destacado, no podemos hablar mucho más de él. Y bueno, es el segundo jugador con más minutos jugados hasta ahora, con 719. En Real Potosí tenemos también que primero intentó con Josué Condori, que es un defensor, que jugó 3 partidos, 45-45, pero jugó los 2 primeros partidos y luego el tercero ya entró lo que es Enrique Machúa. Pero Enrique Machúa fue expulsado en este partido y por eso volvió Josué Condori para la cuarta fecha, y desde ahí no lo hemos vuelto a ver en las canchas. Suma un total de 135 minutos. Y bueno, Enrique Machúa, que hasta el momento es el único sub-20 que ha sido expulsado, es el sub-20 oficial de Real Potosí, que luego de jugar varios minutos entre la 6ª y la 9ª fecha, diré la 10ª fecha, las últimas, la 11, la 12 y la 13, simplemente ha sumado 45 minutos, ¿no? Sumando un total de 644 minutos. Luego pasamos a Guavirá, que tiene 4 sub-20, 1, 2, 3, 4. El primero sería Luis Montero, que solamente vio minutos en el primer partido, como cuando Ronald Arana era el director técnico. Me recuerdo que Luis Montero jugó el segundo tiempo, no jugó el primer tiempo, y sumó simplemente 45 minutos en el torneo, no lo hemos vuelto a ver. Luego está Gustavo Peredo, que es el sub-20 que se consolidó en Guavirá. Como vemos, jugó 90, 45, 90, 90, 90, 45, 90.
y ya suma sus 630 minutos. Gustavo Peredo es un lateral que pinta bastante bien, la verdad, y creo que se ha ganado también a pulso su titularidad en Guavirá. Pero también Guavirá tiene otro sub-20 que es Misael Cuellar, que jugó 57 en la cuarta, en la sexta jugó 25 y en la séptima 40. Podemos ver que hubieron dos fechas en las que tanto Gustavo como Gustavo Peredo con Misael Cuellar jugaron ambos el partido, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Y luego tenemos a Luis René Melgar, que es el sobrino de Milton Melgar, que es un jugador formado en Argentinos Juniors, creo, o en Argentina, que ha sumado 45, 53 en la décima y 90 minutos en la decimotercera, ¿no? Y suma un total de 180 minutos. Luego tenemos Always Ready, que tiene también 3 sub-20s, pero que Fabián Rodríguez, luego de debutar el primer partido contra Wisterman, no volvió a ver minutos hasta ahora, tampoco ha sido convocado a la banca de suplentes. Y tenemos a Leonel López, que es el sub-20 que se ha terminado de consolidar en la selección en el Always Ready, ¿no? Sumándose 76, 45, 90, 45, suma un total de 565 minutos. Y un partido en la octava fecha la jugó Alejandro Martín Barrón, que al parecer no colmó las expectativas de Julio César Valdivieso, o no quiere arriesgar en esta posición. O bueno, hay que recordar que Always Ready tiene a Ferreira, tiene a Ovejero, el mismo Andaveris, que tiene que jugar de volante para ser titular en este equipo. Y bueno, difícilmente un delantero yo creo que tendría oportunidad. Entonces tenemos un caso sui generis de Always Ready, que si bien tiene 3 sub-20s, 2 de ellos simplemente han jugado 45 minutos y bueno, el titular es Leonel López. Pasamos a Wisterman, que solamente tiene 2 sub-20s, pero 2 sub-20s experimentados que ya han jugado el anterior torneo, el 2018. Y aquí es una cosa extraña, Sebastián Galindo sumó en la primera fecha 53 minutos. Luego parecía que Carlos Pérez se consolidaba como el sub-20 porque jugó de la segunda a la séptima. Luego volvió a aparecer Sebastián Galindo, luego apareció Carlos Pérez, y ahora parece que Sebastián Galindo es el jugador sub-20 preferido de Portugal, ¿no? Sebastián Galindo suma 305 minutos y Carlos Pérez suma un total de 449 minutos en el torneo. Aún los minutos de Carlos Pérez son superiores a los de Sebastián Galindo. Sebastián Galindo ya convirtió un gol con Wisterman, y veremos para cuál de estos dos termina jugando la segunda parte del torneo. Y luego tenemos a Blooming, que tiene 1, 2, 3, 4 sub-20s. En las primeras fechas tanto Brian Sosa como Edward Vaca jugaron, y Edward Vaca fue el sub-20 titular en la segunda fecha. Eso hasta la llegada de Roberto Fernández, ¿no? Que también se encontraba con la selección boliviana sub-20. Llegó, y bueno, Roberto Fernández, ya hemos hablado mucho de él, tiene 990 minutos. Brian Sosa simplemente tiene 45 minutos. Edward Vaca tiene un total de 141 minutos. Volvió a ver minutos en la 12ª fecha, jugando 6 minutitos. Y también Blooming tiene otro jugador de nivel, Robert Cueto, que bueno, por la calidad creo que está mostrando José Vargas y otros laterales más experimentados, no está pudiendo jugar, pero Robert Cueto también es un jugador bastante interesante. Ha jugado la cuarta, la sexta y la novena, justamente 2 partidos en los que jugaron 2 sub-20, tanto Roberto Fernández como Roberto Cueto, ¿no? Suma 270 minutos en total. Y bueno, tenemos San José, que tiene hasta el momento el único jugador sub-20 que no era sub-20. Ya hemos tocado, creo, este tema. Ángel Sánchez jugó el primer partido contra Nacional Potosí, jugó 45 minutos, y cuando iba a jugar el partido contra Blooming se descubrió que este jugador en realidad tenía 22 años o 23 o 24 años, que no era sub-20, y más bien para San José ya habían pasado más de 48 horas, entonces Nacional Potosí no podía reclamar los puntos. Pero bueno, este jugador develó una gran falencia de todo lo que es el fútbol amateur en Oruro, ¿no? Se vio que en los registros de la AF se inscribe a cualquier jugador, que no se verifica nada, y bueno, muchas cosas que tienen que cambiar en el fútbol de Oruro, justamente por el caso de este jugador. Luego el sub-20 elegido fue Ronaldo Vargas, que jugó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente en la quinta vio
volvió a jugar el segundo tiempo, pero no es un jugador que tampoco convenció al que era entonces entrenador Néstor Clausen, ¿no? Y luego entró Jorge Áñez, que es el sub-20 que ha venido jugando con regularidad estos últimos partidos, pero simplemente jugó de la octava a la décima 45 minutos. En la decimosegunda vio 68 minutos y en la decimotercera 45 minutos. Suma un total de 248 minutos. Si nos fijamos, a un Ronaldo Vargas es el jugador que más partidos ha jugado en San José, ¿no? Y este es uno de los mayores problemas que tiene San José, porque básicamente regala todo un tiempo, porque aún no encuentra el sub-20 adecuado. Y incluso ha debutado en San José un cuarto sub-20 que es Jairo Tomás, que es el pedido de todos los hondureños. Este jugador fue selección sub-20 de Bolivia en un campeonato sudamericano de fútbol de salón, es decir, no de fútbol, pero Jairo Tomás creo que es el único hondureño que ha jugado hasta ahora como sub-20, ¿no? Sumó 45 minutos junto a William Ramallo, pero al parecer no convenció al nuevo director técnico, que ha vuelto a confiar en Jorge Áñez como el sub-20 del equipo de San José. Y tenemos el último, Bolívar, que es el equipo que tiene más sub-20, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 sub-20. Y Vigevani hasta la fecha octava simplemente metía al sub-20 y lo sacaba en los primeros 45 minutos. Ahí lo tenemos Mateo Flores, que jugó la primera, la quinta y la sexta, suma un total de 135 minutos. Mateo Flores, que viene de las inferiores de Bolívar, que ha sido un jugador destacado por Oscar Villegas, el anterior entrenador de las inferiores de Bolívar. Y el otro es Imanol Cárdenas, también de las inferiores de Bolívar, también jugador destacado por lo que es Oscar Villegas, pero simplemente vio minutos tanto en la segunda como en la cuarta fecha, ¿no? Suma un total de 90 minutos. Y luego ya podemos mencionar a los jugadores que llegaron que trajo de otros equipos Bolívar, ¿no? Samuel Guzmán, que viene de jugar de Ziver, en las inferiores de Ziver, que jugó en la tercera 45, en la séptima 45 y en la onceava 67 minutos. Pero acá ustedes saben que jugó 67 porque Eric Cano, el otro sub-20, se lesionó. Y si esto ocurre y Bolívar tenía una de dos, ¿no? O cambiar sub-20 por sub-20 para completar así 45 minutos, o meterlo a Samuel Guzmán en el segundo tiempo para completar toda la segunda etapa, ¿no? Vigevani prefirió hacer el cambio de sub-20. Creo que ningún equipo tiene esta posibilidad. La mayoría de los equipos simplemente colocan un sub-20 y espera que no se lesione en la primera fase del torneo, ¿no? en la primera parte de los partidos. Al único que se lesionó hasta ahora es a Bolívar. Eric Cano se lesionó y bueno, tuvo que entrar Samuel Guzmán, sumando un total de 157 minutos. Y luego tenemos Pablo Alcócer, que creo que es el nieto, sobrino, algo de una de las grandes glorias del fútbol boliviano. Este jugador simplemente vio 45 minutos en la octava fecha y no hemos vuelto a saber de él, solamente tiene 45 minutos. Y luego está Eric Cano, el jugador que Bolívar le ganó a Aurora, un jugador que ya destacó bastante en Aurora el año pasado, siendo muy joven, y se iba consolidando como el sub-20 titular, pero bueno, resultó lesionado en la 11ª fecha y aún continúa en recuperación. Pero ha jugado 7, 55, 45, 23 y ha marcado un gol. Y seguramente cuando se recupere tal vez vuelva a ser el sub-20 oficial. Mientras tanto, Bolívar ha probado al momento con Joel Fernández, defensor también de la selección boliviana del sub-20, que jugó en Chile, un jugador que se estaba formando en las inferiores de Boca Juniors y que fue pretendido tanto por Always Ready como por The Strongest, ¿no? Pero finalmente terminó firmando por Bolívar y ya ha jugado sus primeros dos partidos, sumando 57 en la 12ª y 45 en la 13ª. Y eso sería todo, las estadísticas de los sub-20. Ahí tenemos los números, ahí ya bueno, cada uno va evaluando, ¿no? A los diferentes hinchas, a los diferentes sub-20 que los tienen en su equipo. Podemos ver que hay muchos sub-20 que simplemente han jugado 45 minutos, lo cual creo que no es muy correcto, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bien, algunas curiosidades. Los sub-20 que debutaron en la fecha 12
Estamos hablando de la fecha 12 por partidos reprogramados que se jugaron entre el día sábado y domingo. Denilson Guzmán de Destroyers, que debutó en la victoria de Destroyers ante San José. Los mejores sub-20 en la primera rueda serían Roberto Fernández de Blooming y Ramiro Vaca de Distrokers. Ya lo explicamos bien al principio de este video. El único expulsado hasta el momento ha sido Enrique Machúa de Real Potosí en la fecha 3. Y el equipo que tiene más sub-20 es Bolívar, ¿no? Con 6, con Mateo Flores, Imanol Cárdenas, Samuel Guzmán, Paulo Alcócer, Eric Cano y Joel Fernández. Y el equipo con menos sub-20 es 1, Nacional Potosí, con Luis Pavia. Algunas curiosidades: los partidos en los que jugaron más de 2 sub-20, ustedes saben que mínimamente tiene que jugar un sub-20 por el equipo A, otro sub-20 por el equipo B, entonces mínimamente en un partido cualquiera tienen que haber 2 sub-20, ¿no? Pero tal vez hubieron más partidos, la verdad es que no le había tomado mucha atención, pero bueno, si alguien los encuentra, lo comenta, avisa en los comentarios, ¿no? Yo vi que en el Bolívar 3, Oriente Petrolero 0, jugaron 4 sub-20, claro, no en el mismo tiempo. Cuando se lesionó Eric Cano, entró Samuel Guzmán, otro sub-20. Y en Oriente Petrolero, en el segundo tiempo, Soria hizo ingresar a Marcelo Suárez. Este partido contra Bolívar Oriente lo jugó sin sub-20 el primer tiempo, y el segundo tiempo lo hizo ingresar a Marcelo Suárez y posteriormente a John García, que es sub-20. Entonces en este partido actuaron por parte de Bolívar Samuel Guzmán, Eric Cano, y por parte de Oriente Petrolero Marcelo Suárez y John García, es decir, 4 jugadores sub-20. Aunque claro, en simultáneo solamente jugaron 3, lo que sería Samuel Guzmán y los 2 de Oriente, ¿no? Y tenemos el Destroyers 1-0 San José, donde en Destroyers jugaron José Rodríguez, Denilson Guzmán y Leonardo Durán, y luego Jorge Áñez en San José. No estoy muy seguro, creo que solamente fueron 2 jugadores en simultáneo sub-20, ¿no? Porque Denilson Guzmán entró por José Rodríguez, y creo que cuando Jorge Áñez ya había salido, recién entró Leonardo Durán. O tal vez hubo algunos minutitos que jugaron los 3 jugadores juntos, ¿no? Tanto Denilson, Leonardo y Jorge. Pero de eso no estoy seguro en estos momentos. El total de jugadores sub-20 hasta ahora son 42 jugadores. Es decir, son 42 jugadores que han visto, aunque sea minutos en el campo de juego. No siempre los 45, ¿no? El caso más específico es el caso de Destroyers, de Denilson Guzmán, que simplemente jugó 20 minutos hasta el momento en el torneo. Los goleadores con 2 goles son Ricardo Orihuela de Royal Party, Ramiro Vaca de Diestrongas y José Rodríguez de Destroyers. Y con 1 gol Sebastián Galindo de Wisterman, Eric Cano de Bolívar y Roberto Fernández de Blooming. Los sub-20 que más minutos jugaron hasta el momento, tenemos a Roberto Fernández de Blooming con 990 minutos, esos son 11 de 13 fechas. José Rodríguez de Destroyers con 783 minutos, que ha jugado todos los partidos, los 13 partidos de su club. Ramiro Vaca de Distrongers con 719 minutos, que ha jugado la misma cantidad de partidos que Roberto Fernández, pero ha sustituido en varios partidos. Entonces acá tenemos los sub-20 que han jugado todos los partidos, que son Luis Pavia de Nacional Potosí y José Rodríguez de Destroyers. Luis Pavia ha jugado los partidos como titular, mientras que José Rodrigo empezó como suplente, 5 de suplente y los 8 de titular. Y con 11 partidos tenemos a Ramiro Vaca de Strongest, Leonel López de Always Ready y Roberto Fernández de Blooming. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque en esta fecha, al estar Roberto Fernández en Japón, no va a poder jugar contra San José. Y eso sería, bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen que hacemos siempre de los sub-20. De acuerdo a la cantidad de visitas, vamos a seguir tratando de hacer este tipo de resúmenes. Procuramos siempre hacer esto antes de evaluar lo que ha sido la división profesional, porque bueno, consideramos muy importante hacer seguimiento a estos jugadores, ¿no? Esperemos que a ustedes les sirva y bueno, vayan reflexionando en otras formas de que tengamos que formar a nuestras fuerzas básicas en los distintos clubes, ¿no? Gracias, hasta luego.